Y, en primer lugar, pregunta número 102-23 sobre la dación de cuentas a los aragoneses en relación a la gestión del Gobierno de Aragón de los servicios públicos, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Y, en su nombre, señora Vaquero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, tras casi 8 años de Gobierno, ¿va a reconocer ante los aragoneses la verdad sobre la gestión de los servicios públicos y el deterioro que han sufrido? Gracias, señora Vaquero. Señor presidente. Gracias, presidente. Señora Vaquero, me remito a la respuesta que le ha dado usted en las últimas 15 sesiones de control. Gracias, señor Lambán. Señora Vaquero. Por eso sigue siendo más necesario que nunca hacer esta pregunta. Mire, señor Lambán, se lo dije en el último debate del Estado de la Comunidad. La realidad es tozuda y, por mucho que usted intente esforzarse en disimularla, no es posible. Usted, señor Lambán, ha llevado a los servicios públicos a una situación muy comprometida. Cada día se empeña en decirles a los aragoneses que no les pasa lo que les pasa. Y lo que les pasa es que cada vez pagan más y cada vez están peor y reciben casi nada. Y esto tiene un origen. El origen es el primer debate de investidura, donde a usted ya le dijimos con sus planes de gobierno que acabaría perjudicando a Aragón y a los aragoneses. En el siguiente debate de investidura lo confirmamos. Usted estaba con su gestión perjudicando a Aragón y a los aragoneses. A casi 4 meses, señor Lambán, de que pierda las elecciones, el testimonio, el balance de su testamento político está lleno de engaños, de fracasos, de propaganda y de anuncios como los de ayer. Usted hace casi 8 años llegó al Gobierno y lo primero que hizo fue subir los impuestos. La excusa era que era necesario sostener los servicios públicos. También dijo que venía a recuperar derechos de los aragoneses. Y mire, señor Lambán, ni una cosa ni la otra. Ni ha conseguido convertir en sostenibles los servicios públicos, es más, los ha deteriorado y cada vez lo sufren más los aragoneses, ni ha recuperado derechos, sino que además los aragoneses han perdido muchos de esos derechos. Señor Lambán, por honestidad política, diga la verdad a los aragoneses de la gestión de los servicios públicos. Diga la verdad de qué es lo que ha pasado con la dependencia, no lo que prometió, sino lo que realmente ha hecho. Diga la verdad de lo que ha pasado con las carreteras, las peores de España, no lo que dijo que iba a hacer, sino lo que ha hecho. Diga lo que ha pasado con la banda ancha, no lo que dijo hasta dónde iba a llegar, sino lo que de verdad ha hecho. Diga la verdad con la sanidad. Tomando sus palabras de ayer, señor Lambán, ¿qué le parece? ¿Que es de gobernantes listos o torpes llevar a los aragoneses a ser los españoles que más tienen que esperar para una cita médica, para una prueba diagnóstica, para una intervención quirúrgica? Diga, señor Lambán, ¿es de dirigentes torpes o listos que hace más de 5 meses prometiera a las familias más vulnerables en situaciones muy delicadas 200 euros, solo 200 euros, y que 6 meses después esa ocurrencia todavía no la haya cumplido? Señor Lambán, explíqueles, dígales la verdad y por lo menos entenderán por qué, siendo los españoles que más impuestos pagan, son los que peores servicios públicos reciben. Y ahora vamos con la sanidad. Esta semana se le ha ocurrido la estrategia para la sostenibilidad de la sanidad. Señor Lambán, ¿de verdad que se cree que usted tiene legitimidad, que tiene credibilidad, que tiene autoridad no solamente ante los aragoneses, sino ante toda España para erigirse y proponer un modelo de sanidad? ¿De verdad, señor Lambán, que cree que usted puede ser creíble, no solamente ante el Gobierno de España, sino incluso ante el resto de comunidades autónomas? Usted se ha empeñado una vez más en disimular su fracaso en el deterioro de la sanidad. Usted ha querido elevarlo a problema nacional. Mire, la sanidad no es un problema nacional, es algo que interesa a todos los españoles y a todos los aragoneses. Pero se lo vuelvo a decir, el problema de la sanidad aragonesa tiene un nombre y es Javier Lambán Montañés. Señor Lambán. Pero es que además podemos repasar departamento tras departamento y nos encontramos con un rotundo fracaso, y por eso es necesario esta pregunta. Señor Lambán, usted debería de ser más honesto. ¿Qué se cree que es usted? ¿Humilde o arrogante?
¿Qué pensamos? ¿Cómo identificamos al señor Lambán? ¿Como humilde o como arrogante? ¿Como capaz o como incapaz de gestionar los intereses de los aragoneses? Mire, señor Lambán, es muy importante para un dirigente político ser humilde y ser honesto. Lo peor es la arrogancia. Por favor. La mezcla entre la arrogancia y la incompetencia lleva a un rotundo fracaso. Yo, señor Lambán, ya para terminar, le pido que por una vez diga la verdad a los aragoneses. Es muy fácil, con una frase. Aragoneses, soy Javier Lambán, apóstol obediente y diligente de Pedro Sánchez. Y tengo que reconocer... Silencio, por favor. Apóstol obediente y diligente de Pedro Sánchez. Y tengo que reconocer ante todos ustedes que he fracasado estrepitosamente en defender sus intereses. Señor Lambán, cuando esté a punto de marcharse como presidente, hágalo aunque sea solo una vez. Diga la verdad. Los aragoneses se lo merecen. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero. Señor Lambán, su turno. Señora Vaquero, de la manera más sintética le voy a dar algunas cifras que sé que les entrarán por oído y les saldrán por otro, porque con ustedes debatir es hablar contra una pared. Mire, en materia de fiscalidad, desde 2015 yo he impulsado 2 rebajas del impuesto de sucesiones. He rebajado sucesiones más que lo hizo el Gobierno del Partido Popular anterior. Y en cuanto al IRPF, el cuatripartito promovió hace unos meses una rebaja del IRPF para la práctica totalidad de los aragoneses que nos sitúa en la media en cuanto a este impuesto en el resto de España. Con lo cual, si hablan ustedes de infierno fiscal, el infierno fiscal fue el que éramos nosotros, que nosotros después hemos ido aliviando progresivamente. Y en materia de gasto social, por no entrar en pormenores, le diré que este año en sanidad somos la comunidad autónoma que más crece en presupuesto de toda España. Y le diré que en este presupuesto la suma del gasto social, de todas las partidas de gasto social, en Aragón supone un incremento del 10,4%. Somos la 4ª comunidad autónoma que más crece el gasto social, frente a una media del 8%. Pero si esas cifras las situamos en la comparación con 2015, cuando llegamos al Gobierno, resulta que aquí hemos incrementado el gasto en un 47%. Sin embargo, cuando en el resto de España, por favor, ha sido del 40%. Por tanto, somos la 4ª comunidad autónoma que más ha incrementado el gasto social desde que ustedes salieron del Gobierno. Desde que gobernamos, por tanto, señora Vaquero, hemos reducido la presión fiscal de los aragoneses y hemos mejorado sustancialmente la calidad de los servicios públicos. Por tanto, cuando ustedes hablan de infierno fiscal y de fracaso de los servicios públicos, se están mirando en el espejo. El infierno fiscal, el detener la ruina de los servicios públicos, fue lo que ustedes hicieron durante 4 años. Y ahora siguen insistiendo en ese tipo de planteamientos, porque además pretenden deteriorar los servicios públicos para proceder a su posterior privatización. Eso es lo que ustedes hacen con los servicios públicos. Por lo demás, no nos van a desviar. Por favor. No nos van a desviar de nuestra ruta, no nos van a desviar de nuestro camino, no nos despistan. Somos una de las 3 regiones con mayor calidad de vida, con menor índice de paro, y nos vamos a dedicar a seguir impulsando el crecimiento, nos vamos a dedicar a seguir mejorando los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, e incluso vamos a trabajar en mejorar la vivienda, sobre todo para los jóvenes. Y en ese sentido me complace comunicarles que el miércoles en el Consejo de Gobierno se procedió a declarar de interés autonómico el proyecto para transformar los edificios 2, 3, 4 y 5, conocidos como los cacahuetes, en 504 alojamientos públicos para jóvenes, para licitarlos, para proceder a su licitación antes del mes de mayo. Oiga, por favor, el proyecto queremos escuchar. El proyecto estará promovido y gestionado por el Departamento de Economía a través de la sociedad Expo Zaragoza Empresarial.
La construcción y puesta en uso de Señora Susín, por favor. La construcción y puesta en uso de los edificios se llevará a cabo en dos fases. La primera comprenderá la construcción de los primeros 278, que estará lista en el año 2026, y la segunda, los de los bloques 4 y 5, estará prevista completada en el año 2027. La inversión total será de 76 millones de euros, que financiará íntegramente Zaragoza Expo Empresarial. Se han reservado algunos espacios por planta para usos como lavanderías y otras zonas comunitarias. Y en las plantas bajas de todos los edificios y en el semisótano del frente fluvial habrá espacios de equipamientos al servicio de los inquilinos, comedor, gimnasio, mediateca, salas polivalentes, coworking y de uso comunitario, una guardería de 0 a 3 años y un espacio comercial multiservicio. Se licitará la obra en el segundo trimestre de este año y, dadas experiencias previas, les aseguro que será así y no habrá demora que valga, porque los jóvenes necesitan cuanto antes este servicio. Y en las próximas semanas, señora Vaquero, les seguiremos dando noticias. En las próximas semanas les seguiremos dando noticias y ustedes seguirán con su RR, una película de Paco Martínez Soria. Gracias, señor Lambán.